partir de este momento estamos dando inicio a un evento más, a una jornada más de nuestro seminario permanente en salud mental comunitaria. Hoy nos acompaña como ponente nuestra profesora, alguien de la casa, que nos va a compartir un tema muy interesante. Yo creo que todo el mundo que hable de salud mental tiene que conocer los elementos mínimos de lo que es el manejo del duelo. En cualquier nivel, ella nos va a profundizar en el duelo comunitario, pero nos interesa tener como esos puntos de vista básicos también de lo que es el duelo. La profesora Ana María Abad Salgado es magíster en estudios de familia y desarrollo, egresada de la Universidad de Caldas. También su formación de grado es como psicóloga de la Universidad de Manizales y es especialista en gerencia de riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo de la Universidad Uniminuto. Tiene varios diplomados, mucha formación permanente que ha tenido la profesora en áreas tan interesantes como en escritura y argumentación de artículos científicos, en economía solidaria, en proyectos de investigación, también en proyectos de investigación, en formulación de proyectos de investigación. Bueno, tiene formación también en cultura de investigación. Como ven, pues tiene mucha formación en investigación, transformación de ideas en proyectos, en beneficio de la actividad física. Bueno, tiene otra gran cantidad de cursos y aquí me podría demorar media hora más hablando de toda su formación continua que ha tenido la profesora. Además ha sido par externo en varias universidades, la Universidad de Antioquia, la Universidad de Caldas, la Universidad Católica Luis Amigó, en la Universidad Tecnológica Pereira, en la Universidad de Caldas. Hace parte o apoya la red regional de semilleros de investigación REXI. Con la Uniminuto participó y también en unos encuentros de investigación con la Universidad Católica de Manizales y la Universidad de Manizales puntualmente. En nuestro programa es docente desde que inició el programa de especialización, pero también ha sido docente web, docente de la maestría en psicología comunitaria. Además, es un honor ser su compañero de trabajo y creo que tenemos una persona idónea para que nos comparta hoy su temática. Profesora, bienvenidos. Está con ustedes los estudiantes de la especialización. Adelante. Muchísimas gracias por la bienvenida. Nuevamente, muy amables por este espacio. Pues, entonces, como les compartía, me ha gustado mucho este tema, pues por mi experiencia clínica principalmente. Y porque cuando yo estudiaba en la Universidad de Manizales, yo tenía una docente que se llamaba Fanny Bernal y a ella le gusta mucho el tema de duelo. Entonces yo fui monitora de ella, empezamos como a trabajar esos procesos y cuando yo fui asesora de prácticas y yo trabajé en Uniminuto, en el centro de duelo que están en las funerarias, yo trabajé, digamos, como con esos proyectos y asesorando estos temas de intervención en duelo, que no solo es a nivel individual, sino familiar y comunitario. Entonces quiero compartirles en primera instancia una frase de Elizabeth Kubler-Ross. Ahorita les voy a contar quién es ella. Ella es la pionera, Elizabeth es la pionera en temas de duelo. Nos deja pues ese legado y usted les recomienda mucho un libro de ella que lo pueden descargar por PDF que se llama La muerte, un amanecer. Tiene solo como 84 páginas, es muy bonito de leer. Ustedes me confirman si están viendo ahí la presentación. Sí, señora. Bueno. Entonces, Elizabeth nos dice que necesitamos un tiempo para superar el dolor de la pérdida y que realmente al final de que superamos el dolor podemos aprender. O sea, ahorita como les voy a hablar del tiempo Kairos y demás, el duelo uno lo viene a comprender muchos años después, qué fue lo que le pasó a uno, qué fue lo que le dejó, lo que nosotros llamamos resiliencia comunitaria que John Profe nos compartió. Entonces el momento de duelo viene del dolor, eso es el duelo, un dolor intenso que depende de cómo lo vivamos cada uno y que ahorita vamos a ver esos indicadores que inciden o no en el mayor o menor dolor. Es como les contaba Elizabeth Kubler-Ross, ella es suiza, psiquiatra,
y ella nos deja el legado de la tanatología. La tanatología es el estudio de la muerte. Elizabeth trabajaba en un hospital en Zurich y ella le interesaba qué pasaba en el cerebro de los moribundos. Entonces ella todo el tiempo hacía esas investigaciones, a ella la llamaban cuando una persona estaba en su lecho de muerte, decían, doctora, ve a esta persona. Y ella entrevistó muchísimas moribundos de diferentes culturas, les hacía entrevistas, les hacía dibujar cuando estaban en ese lecho de muerte, a ver qué veían. Ella era atea. Y en ese libro, que se llama La muerte, un amanecer, nos deja ese legado de cuáles fueron sus experiencias con la muerte de los moribundos. Finalmente ella termina encontrando otras posibilidades de la vida y una gran experiencia de aprendizaje sobre el momento de la muerte. Digamos, acotando los budistas se preparan toda su vida para la muerte, porque la muerte nos ayuda a aprovechar mucho más la vida, a valorar. Y la doctora Isa Negre de Jaramillo, ella es cartagenera, ella es nuestra tanatóloga colombiana. Tiene libros también muy bonitos, tiene también una experiencia de duelo en procesos comunitarios y también tiene unos libros muy interesantes, la pueden buscar por internet el que le interese estos temas. Entonces nos dice las investigaciones en duelo y la vida común, digámoslo así, que nosotros como individuos experimentamos entre 15 a 20 pérdidas a lo largo de nuestra vida, pérdidas de todo tipo, empezando por el cambio biológico. Cuando yo soy niño y paso a ser hombre, mujer, ahí hay un duelo, dejo mi cuerpo. Cuando tengo la primera decepción amorosa, es así que duele, todos nos recordamos ese momento. Cuando tenemos una pérdida laboral, económica, una enfermedad, tenemos de pronto que enfrentar un hijo en una situación de discapacidad, una infidelidad, hasta la más dolorosa que es la muerte, porque pues hay muchos enigmas, pero gracias a estos autores y a Elizabeth, que son las pioneras en tanatología, realmente yo me he quedado sorprendida de la cantidad de investigaciones y de temas que hay alrededor de la muerte, sobre todo las experiencias cercanas a la muerte, y como ya hay muchos estudios interesantes de que realmente el tema de la muerte no es tan tabú, no es tan, digamos, tan traumático como debería ser, sino que deberíamos antes prepararnos a lo que nos dice la salud mental, no debemos prepararnos a esas experiencias de dolor, no solo la muerte, sino que todo el tiempo estamos en pérdidas, pero como dice el Dalai Lama, cuando pierdas, no pierdas la lección, o sea, la experiencia del duelo es realmente que nos deja un cambio, nos deja una fortaleza y nos ayuda a comprender, a valorar mucho más la vida. Bueno, quiero centrarme que el duelo, lo primero que sucede es que hay dos tiempos. Nosotros vivimos en el mundo o en el tiempo cronológico. Cronos, que es el dios griego del tiempo, nos permite, digamos, en ese momento encontrarnos en este aquí y ahora, en una fecha determinada, para poder tener una organización en el diario vivir. Ese es el Cronos. Pero cuando nosotros estamos en duelo, entramos en otro tiempo que lo llaman el concepto griego el kairos. El kairos es una perspectiva fenomenológica en la cual yo tengo otro tiempo. Yo estoy en el cronos porque pues tengo que vivir en esta sociedad con unas reglas, pero en duelo yo entro en otro tiempo, en un tiempo subjetivo que se llama desde el duelo el kairos. Cuando nosotros estamos en kairos es como si el tiempo se suspendiera. Uno no se le olvida, o sea, entra como en una suspensión, entra en un stand-by y se nos demoramos mucho tiempo para como caer en cuenta qué fue lo que pasó. Ese tiempo kairos es muy subjetivo dependiendo de la edad, del nivel cultural y sobre todo los factores protectivos que tenga ese individuo. Pero ese kairos es una experiencia, como les digo, es fenomenológica, o sea, es una experiencia particular. Entonces, un ejemplo, si una mamá está en gestación en tiempo cronos, pues son 9 meses que está esperando a su bebé. Pero supongamos que esa mamá entra en una dificultad en su gestación donde tiene una posibilidad de pérdida o que nace su bebé prematuro y lo debe tener en el hospital día tras día sin saber qué pueda pasar con una incertidumbre. Ese tiempo para nosotros sigue pasando los días, hay una cronología y para ella no, ¿cierto? Para ella un día es eterno, o sea, se vuelve un proceso muy subjetivo.
Entonces, realmente ahí se suspende. Y en el tiempo Kairos, el tiempo es mucho más largo, es como eterno. Y el dolor es más intenso, ¿cierto? A veces es muy intenso. Entonces, esas son experiencias personales. O sea, cuando hay mucho dolor, entramos en el Kairos. En el Kairos, yo pierdo la noción del tiempo y el espacio. Se me olvida qué es lo que tengo que hacer. No recuerdo de pronto lo que ayer comí, lo que hice. Le hablamos a esa persona y no escucha. Está ahí, ¿cierto? Está como le decimos, está en una suspensión. Como ahorita vamos a ver, la mariposa es el símbolo de la metamorfosis del cambio en el duelo. Entonces el Kairos está en eso, está en un capullo, está ahí suspendida, está en ese proceso. Algunos avanzan, otros no, pero quedamos suspendidos en el tiempo. Entonces por eso hay que comprender, eso es muy importante. La persona que está en duelo entra en otro tiempo y debemos entender eso, porque a veces decimos, pero venga, usted lleva mucho tiempo así, ¿usted qué le pasa? Obviamente de las autoras y Kubler-Ross nos dejó un tiempo, eso sí los va a aclarar ya. El tiempo relativo, digámoslo así, o esperado, de que un ser humano supere un dolor son entre 8 meses a 2 años. Y como ahorita vamos a ver más las fases del duelo, no es que yo tengo que superar ese dolor, o sea, que llega un momento en que yo cuente lo que yo viví sin tanto dolor. O sea, lo recuerdo, lo supero, pero sin tanto dolor. Pero hay personas o sea, hay dolores que usted no podemos ponerle un tiempo, digamos, como ahorita vamos a hablar un poco del conflicto armado en Colombia, o sea, una madre que les aparecen sus hijos, su esposo, bueno, está desaparecido una hija y pasan años, la mamá nunca va a perder la esperanza de encontrar esa hija. Entonces es un dolor que está ahí, permanente, constante, hasta que no haga un proceso que ahorita vamos a ver que es el ritual, sustentado en Malinowski. Entonces no es posible comprender y superar ese dolor, siempre permanecerá hasta que no puede cerrar ese ciclo. Es importante que tengamos en cuenta el cronos y el kairos en el tiempo. Cuando yo estoy en ese kairos, que es ese dolor, en mi duelo, el individuo, todo ser humano, su familia, o sea, esa colectividad va a tener una alteración en todo. O sea, primero se me altera mi parte física. Lo más evidente es que va a tener una taquicardia. El patrón del sueño y alimentación se altera, o sea, por lo general no vamos a dormir bien, vamos a tener muchas pesadillas, vamos a tener dificultades en la alimentación, comemos mucho, comemos muy poco. Empiezan una cantidad de alteraciones físicas, o sea, nos va a caer el cabello, las uñas, porque el sistema inmunológico se altera. A nivel cognitivo, pues los procesos cognitivos básicos también se nos alteran. Es por eso una persona que está en duelo no debe estar sola, debemos acompañarla, se le va a olvidar la clave del celular, la clave de la tarjeta de crédito, porque está en un kairos y no está en shock, entonces no recuerda. Entonces no va a atender, le vamos a hablar y está ido, no comprende. Es muy peligroso, digamos, una persona que maneje en un momento así de dolor intenso, que empiece a manejar o a tomar herramientas peligrosas, digamos, como un taladro, etcétera, porque cognitivamente no está en su pleno funcionamiento. A nivel emocional, pues hay muchas emociones, por lo principal la tristeza y la rabia, y las personas que están en duelo tienden a aislarse, a quedarse en solas, porque no quieren hablar con nadie, porque es un momento, como dice Elizabeth Kubler-Ross, yo no lo entiendo, o sea, estoy en un kairos que yo estoy suspendida, no es que lo entienda, simplemente es un dolor. En ese momento el proceso de razonamiento no está allí. Hay que darle el tiempo al tiempo, como dice la canción. Entonces quiero compartirles que desde la tanatología, y esto nos lo dejó Elizabeth Kubler-Ross, que la mariposa es el símbolo de la muerte porque es el símbolo del cambio. Entonces nos dice Elizabeth que esa mariposa de capullo puede compararse a nuestro cuerpo. O sea, cuando morimos cambiamos de casa y podemos volar. Como dice Facundo Cabral, la vida no te quita cosas, te libera de cosas para que vueles más alto. Entonces, cuando uno trabaja en duelo, eso es lo que va a compartir, o sea, nosotros como de la salud mental comunitaria, debemos aportar muchos principios de la antropología cultural de ese inconsciente colectivo. Y dentro de los imagos, como diría Castoriadis, entre esos conceptos de los imagos y los imaginarios colectivos, la mariposa es el símbolo
importante. Digamos, yo cuando fui terapeuta tantos años y trabajando en duelo, yo cuando acompañaba a esas personas, a esas familias, a las comunidades, sobre todo a las personas, terminábamos, digamos, entre comillas, terminar, o sea, cerrábamos ese ciclo. La persona ya tiene que seguir con otro proyecto de vida, porque siempre se nos reestructura. Yo al final cerraba el proceso con un mariposario, o sea, yo le enviaba a que tuviera esa experiencia después de trabajar la mariposa, todo ese cambio, que ella comprendiera qué aprendió, o sea, en ese capullo, en ese tiempo, Kairos, que como se hizo un buen ejercicio de introspección, siempre terminábamos en un mariposario para que simplemente es observar, quedarse allí en silencio, porque en un duelo muy importante eso. Aprendemos el valor del silencio, de la soledad, de las pequeñas cosas, como una mariposa, pero que la mariposa nos enseña mucha, mucha sabiduría. Entonces vamos a tener en cuenta que hay unos mediadores de duelo, como nos dicen los autores, entre ellos Elizabeth y demás, que hay unos indicadores, bueno, unos mediadores del duelo que hace que ese dolor sea más intenso o no. Entonces, en temas de muerte, que es lo que vamos a trabajar más hoy, por los temas de nuestro país, ¿cierto? De nuestro conflicto armado, de las violencias que nosotros vivimos en nuestras comunidades. Entonces, ¿cuál es el parentesco de esa persona? No es lo mismo que se muera mi tío, a que se muera pronto mi esposo, que yo dependía económicamente de él y tengo unos hijitos pequeños. Ahí el duelo es mucho más, porque no solo es la pérdida del esposo, sino que se me altera mi parte económica. ¿Cuál es la naturaleza del apego? O sea, no es un niño que quede huérfano, que esté muy pequeño, queda huérfano, imagínense ese vínculo. Si miramos la teoría de Bowlby, ese vínculo de confianza, del apego, la teoría del apego de Bowlby, tu confianza básica se va a alterar porque en ese tiempo el niño apenas está fortaleciendo vínculos con otros individuos y su principal apego es con esos cuidadores a sus padres o los cuidadores. La manera de morir no es lo mismo una muerte natural o repentina o el suicidio. El suicidio que es post pandemia, ustedes ya saben que los indicadores han aumentado. Entonces el suicidio genera un impacto muy fuerte en las familias, en las comunidades. O sea, no solo se afecta esas más familias, sino también hasta el barrio. Los antecedentes históricos, o sea, sí, hay personas que viven pérdidas constantes y tienen una experiencia así, o sea, se enferma, el esposo también la deja, le termina el trabajo, o hay una toma guerrillera y pierde todo en un momento y se va para otro pueblo y lo mismo. Entonces hay personas que viven muchas experiencias de dolor constante, entonces no le da el tiempo, digámoslo así, para poderla superar. Las variables de personalidad, o sea, no es lo mismo el contexto en el que yo viva, si yo tengo un nivel cultural, académico, esa red de apoyo, cuáles son mis creencias. Las personas o sea, los estudios dicen que las personas que de pronto pertenecen a una religión, tienen ese apoyo espiritual, superan más fácil un duelo porque ese apoyo emocional ayuda a estabilizarlos mucho más. Esas variables sociales, o sea, se tiene esos recursos sociales, por eso las comunidades son tan importantes en apoyar a víctimas del conflicto o personas que han sido violentadas de alguna manera, o sea, y de ahí también las redes de apoyo que ahorita vamos a ver como factor protector. Y también las tensiones actuales, o sea, lo que pasó en pandemia, eso fue un duelo para todos, pienso que fue un duelo colectivo, en que digamos en mi caso yo lo aproveché al máximo, pero que yo tenga ese contexto de pandemia, pierdo mi trabajo, no tengo cómo subsanar mis necesidades básicas, todos en la casa, violencia intrafamiliar, o sea, todo eso se exacerbó. Entonces, eso generó muchos conflictos psicológicos en los individuos, porque son los mediadores del duelo. Entonces, aquí nos vamos a centrar en lo que nos dejó la tanatología, principalmente Elizabeth Kubler-Ross. Hay muchos autores que han puesto hasta 12 pasos en las etapas del proceso de duelo, pero dentro de mis lecturas, Elizabeth fue la que nos dejó estas 5 que son como las más básicas y los otros autores se han basado en ella para poner otras, ponen más emociones, pero finalmente esas son las más constantes. Entonces, primero vamos a entender que es un tipo de duelo. Todos podemos vivir algo así. Entonces, el duelo anticipatorio
es en el cual yo ya soy capaz de prepararme, o sea, tengo la gran fortuna de prepararme, de saber qué va a pasar, entonces tengo un duelo anticipatorio y ya no me da tan duro. Dentro de las investigaciones de pareja, los psicólogos, sobre todo los que trabajan en el tema de conyugalidad, nos dicen que las mujeres hacemos un duelo anticipatorio cuando ya queremos terminar esa relación. O sea, ya cuando la mujer dice, no, yo ya no quiero más con usted, por las razones que sean, ya hizo el duelo. Eso lo dicen los teóricos. Por eso el hombre de pronto cuando hay una ruptura afectiva, le da más duro porque el hombre no se lo espera. Porque la mujer calla, tolera, algunas aguantan, pero cuando ella decide ya no más, es porque ya hizo el duelo y ya no más. En cambio, el hombre no. Entonces, eso hace que el hombre, si no tener esa anticipación de un duelo, pueda tener un duelo crónico. El duelo crónico es el que conlleva a las personas a consumo de sustancias psicoactivas, a ingresar en ludopatías o a pandillismo, ¿cierto? O sea, busca un escape, sobre todo con adicciones, para olvidarse de su dolor. Entonces, está el anticipatorio que es poderme preparar con tiempo porque las posibilidades me lo dan, o una enfermedad, o sea, si yo veo a mi mamá enferma, que cada vez se está deteriorando, que a mí los médicos, no, ya está muy mal, yo la estoy viendo mal, entonces a mí me da antes la posibilidad de contender, hasta decir, bueno, sí, hay que dejarla ir. Preparo todo, organizo, puedo despedirme de ella. Entonces eso me da la posibilidad de hacer ese duelo anticipatorio y tener un duelo normal dentro de las, digamos, estructuras psicológicas, lo esperado, de esos indicadores que no sean patológicos, sino los esperados y lo que debe vivir una persona en un dolor. El retardado es las personas que a veces, digamos, sobre todo en pandemia pasó mucho eso, están en otro país, fallece su ser querido, no puede tener ese ritual fúnebre, que es supremamente importante, todos debemos vivir ese duelo, ese ritual. Inclusive Elizabeth nos explica que los niños deben estar en ese ritual fúnebre, porque así los niños pueden comprender y incursionando los temas ritualísticos, como nos diría Malinowski, que espero que lo lean mucho. Malinowski, que es un autor muy importante de la antropología cultural, él nos dice cómo el ritual tiene una función de preparación, él inclusive él utiliza la palabra pragmatismo social, el cual me ayuda a tener una estrategia simbólica frente a la incertidumbre de lo que yo no sé qué hacer. Entonces el ritual tiene esa función. Entonces los niños deben participar en un ritual fúnebre para que pueda comprender de alguna manera, entendiendo todos sus cosmogonías sociales. Y el duelo retardado, entonces desde como yo les decía, la persona no pudo estar en pandemia, porque estaba en pandemia, perdón, no pudo estar en el ritual fúnebre de su ser querido, entonces sí le dijeron que murió la mamá, pero como no vivió todo eso, como que bueno, no tiene tantas ausencias, pero cuando ya llega de pronto a Colombia, vio la tumba, vio la casa, todos esos recuerdos, en ese impacto emocional, entra en duelo. Entonces se llama duelo retardado, o sea, cuando yo no logro hacer como el tiempo en el momento el dolor, sino que por allá. Entonces uno reprime, es ahí donde está la somatización. Cuando tenemos el duelo retardado, se evidencia mucho la somatización. El duelo crónico, como yo les decía, es caer en drogas o en procesos de autolaceración. Y lo patológico es cuando las personas que están en duelo no lo aceptan por ninguna manera, y hablando desde la muerte, no permiten votar ningún artículo de ese ser querido. Yo tuve pacientes que le hablaban al ser querido, digamos, un caso particular les cuento. Fue un señor que vivía en otro país, era una familia de tipología migrante, entonces ellos tenían contacto por internet y la mamá le ponía tanto a sus hijos, que eran adolescentes, entonces mire, ese muchacho hizo esto, y pedían los permisos, el señor se involucraba en la vida familiar a través de una videollamada. El señor fallece con un infarto fulminante en Estados Unidos, pero la señora no quería aceptarlo. Entonces ella ponía la foto y le hablaba al señor, le ponía su mesa con su plato, le, le amenazaba a los hijos: "Vea, le voy a decir a su papá que usted está haciendo mal y está muerto". O sea, entonces no dejan todo en stand-by, la habitación como estaba, no dejan que toquen nada, no dejan que se sentaran en la silla del señor porque era la silla del señor. Entonces se llama duelo patológico, que no quieren aceptar esa pérdida.
Y entre las etapas del duelo, nos dice pues esos autores que uno pasa por esos pases. No quiere decir que yo tengo que estar o sea, así tal cual como lo dice, no. Porque como ya vimos los mediadores del duelo, entonces esas etapas dependen de la experiencia, de las circunstancias. Pero sí todos tenemos esas emociones. Entonces lo primero que pasamos en un duelo es la negación. Que por más que a mí me digan, vea, usted tiene cáncer, yo no lo quiero aceptar, entonces voy a otro médico. Vuelve y me dice, usted tiene cáncer. No lo acepto y voy a otro médico. O sea, me la puedo pasar en 10 médicos y no quiero decir, no, ese diagnóstico está errado, ese médico no sabe. Entonces me niego a aceptarlo hasta que, bueno, ya digo, sí, ya hay 10 médicos, sí, entonces sí tengo cáncer. Luego pasamos a la ira, donde lo que más se pelea en un momento de luz con el imago, hablando desde Castoriadis o desde Moscovici, es la representación social. Hablaríamos de lo que es la figura de Dios o el universo, como lo quieran llamar. Los seres humanos siempre vamos a estar en contra de ese concepto, es decir, pero ¿quién es este ser que me manda a mí tantas cosas tan malas y yo soy bueno, entre comillas, yo me porto bien? Sobre todo las comunidades, a las personas que son, nosotros venimos de una historia de mucha religiosidad, entonces las comunidades a veces no comprenden eso, o sea, si somos católicos, vamos a misa, porque ese ser que es omnipotente, pues nos manda estos males. Entonces nos da mucha ira con todo, o sea, no queremos nada contra el mundo, o sea, queremos acabar con todo del dolor. Luego pasamos a una fase de negociación en la cual las personas van a Buga, le hacen las promesas, buscan la angeóloga, dan un mercadito, o sea, empiezan a negociar desde sus creencias. Desde ese principio nos lo diría Marcel Mauss, o sea, cuáles son esas creencias que tienen las comunidades y los contextos para pues hacer esos rituales de negociación. Después entramos en una etapa de depresión, donde tenemos pues todo ese sentimiento de tristeza, nostalgia, frustración, hasta que por fin, que ese es el culmen ya del duelo, que es la aceptación. Todos debemos llegar acá, pero absolutamente todos, o sea, no todo el mundo entra en una ira, no todos negociamos, pero lo más común en el duelo es que negamos, nos deprimimos un tiempo, entro en ese kairos muy largo y luego ya al final acepto. Después de la aceptación viene la posibilidad de comprender qué fue lo que yo viví, qué fue lo que aprendí, por qué me pasó lo que me pasó, cuáles son esas lecciones aprendidas, cómo hago una resiliencia y hago otro proyecto de vida, porque muchas personas, dependiendo de la vivencia que tengan de su dolor, su proyecto de vida cambia 100%. Digamos, yo que trabajé en el psiquiátrico, yo trabajé en el psiquiátrico de Manizales 6 años. Allá las personas que tenían diagnósticos fuertes digamos, de un cáncer, ya buscaban suicidarse, que los internaban allá. U otros, muchos se intentaban suicidar porque por ruptura de parejas es un indicador muy alto. Pero después de superar todo decían, pues, cierto, no, yo voy a ser diferente. Entonces, muchos trabajos muy bonitos con las personas, sobre todo con las mujeres, donde ellas me decían, no, yo voy a adelgazar, voy a ponerme a estudiar, voy a ser otra persona. Entonces cambiaban su vida, o sea, eran damas de casa al hogar y ya. No tenían de pronto otras perspectivas de vida. Entonces, después de pasar por ese dolor, hasta intento de suicidio, pasar por un psiquiátrico, terminaban en otra curva, en otra perspectiva, en otro ikigai. Este es un concepto muy lindo chino, el ikigai, que es volver otra dimensión, otro proyecto de su vida, otra perspectiva. Entonces ya desde allí las personas aceptan y comprenden que gracias a esa experiencia es otros individuos. Lo que yo los quiero invitar es que como ustedes, como especialistas en salud mental comunitaria, primero nuestra salud mental y nosotros no debemos esperar a que pase lo inevitable para hacer cambios. O sea, si yo me estoy enfermando, yo no hago ejercicio, porque tengo que esperar a que me den un diagnóstico, que tengo triglicéridos altos, un colesterol para tener que cambiar. A veces somos así. Pero entonces debemos empezar siempre a cuidar nuestra salud mental porque el duelo es permanente. Esas son las etapas del duelo. Como yo les decía, no es que surjan así tal cual, sino que eso depende. Bueno, vamos a entrar ya en materia, que es muy bonito, que es cómo hacemos ese acompañamiento del ritual en comunidad.
Y antes de entrar en materia, pues quiero compartirles que los rituales como tal, pues son unas actividades que nosotros hacemos, unos procesos, unas dinámicas constantes que vienen desde nuestros principios, desde nuestros ancestros primigenios, cuando ellos empezaron alrededor del fuego a danzar y a llamar a los dioses, pero ya desde la psicología o la antropología cultural, pues digamos, desde Durkheim empieza en 1917 a comprender que es un ritual, y Durkheim nos dicen que el ritual nos ayuda a ese proceso de solidaridad y sociabilidad. Hay otro autor muy interesante que es Clifford Geertz. En el 2006 él nos dice que el ritual debe leerse como un texto cultural, porque cada ritual, dependiendo del contexto de la comunidad, pues nos va a evidenciar unas creencias, unas tradiciones, unos valores, y son expresiones simbólicas. Y lo simbólico, ustedes ya han escuchado a Jung, cómo lo simbólico nos genera un proceso identitario, nos hace una impronta como sociedad, realmente nos permite hacer un significado y una resignificación, que eso es lo que busca el ritual, hacer una resignificación de ese dolor, de esa experiencia. Y como yo les contaba de Malinowski, espero que lo lean mucho. Malinowski es un referente fundamental en la antropología cultural. Entonces él nos habla cómo el ritual da esas estrategias a las comunidades para poder asir con H, poder asir esas vivencias tan dolorosas como lo que es una masacre, un desplazamiento, para que en solidaridad y en sororidad, que sería lo primigenio en comunidad, puedan trabajar la incertidumbre, porque cuando uno es desplazado, ¿qué va a pasar? No sabemos, ¿cierto? Entonces, ahorita con tanta lluvia, los desastres naturales también generan unos procesos de cambio, de proceso identitario, un desarraigo de las comunidades, porque algunas se tienen que desplazar por esos riesgos de desplazamiento de tierra para proteger su vida. Entonces la incertidumbre. Entonces, a través de un ritual genera una impronta social, fortalece a la comunidad y da ese manejo de la incertidumbre, como nos dice Malinowski. Entonces, un ritual, vamos a hablar desde el duelo, desde el dolor y la pérdida de la muerte. Entonces, principalmente quiero centrarme en esas comunidades donde están acechadas por la violencia. Nosotros somos un país altamente doloroso, digámoslo así, con las vivencias de dolor muy fuertes de muchas familias, de muchas comunidades, y por procesos de desplazamiento forzoso, de genocidios, de desaparición forzosa, muchas familias no pueden darle un adiós, un último adiós a sus hijos, a sus seres queridos, entonces quedan allí en un kairos permanente. Y los rituales de despedida y de duelo, pues nos ayudan a esas comunidades a superar de alguna manera, a superar esos dolores y a poder afrontar esa incertidumbre, como nos dice Malinowski, y poder, como comunidad o como familia, tener otro proyecto diferente y poder superarlo, digámoslo así. Entonces, un ritual es una mediación simbólica que va a permitir muy bien elaborar ese duelo y permite eso tan importante, que sea una catarsis, porque todos en comunidad estamos con un duelo colectivo, o así sea que a mí se me suicidó un familiar, pero era el amigo del vecino, era el que jugaba fútbol con el de más abajo, era el novio de la china de allí. Entonces, de alguna manera, todo ese barrio está involucrado con ese dolor. Entonces, el que venir a que hagan las oraciones en la casa, el que traigan una flor, todo ese ritual hace que se fortalezca la comunidad en un principio de solidaridad y que la misma familia pues le ayude a superar esa pérdida. Aquí hablaríamos de Castoriadis, que es también un autor muy interesante desde lo simbólico. Y los símbolos para trabajar rituales de duelo pues son estos: la flor de loto como símbolo universal de la belleza, de que una flor nace en un fango con unos colores preciosos, o sea, como desde el fango nace algo tan hermoso. El ave fénix, que nos invita a renacer de nuevo. Ese es el principio de la resignificación, o sea, de las cenizas. Vuelvo a renacer, vuelvo a tener mis alas. La mariposa, como yo les decía, es el símbolo sine qua non del duelo, porque es la representación desde Moscovici, de los conceptos del cambio, de la transformación, y de que yo realmente tengo que cambiar para poder volar. Eso no, es imposible. Y este bastoncito, este es un símbolo en el cual yo le voy a decir a los demás, ahorita que estamos en un mundo digital, en mis estados,
de que tengo una pérdida, que estoy en un kairos y el otro va a entender. Así no sepa el concepto, pero yo le estoy avisando al otro que estoy en este kairos, que mi cronos es diferente. Entonces ya nadie me va a juzgar. Venga, ¿usted por qué no me llame? ¿Por qué se le olvidó la tarea? ¿Por qué se le olvidó comprar tal cosa? Estoy en un kairos y qué pena. Bueno, entonces vamos a centrarnos cuáles deben ser los pasos de un ritual, que este es un ejercicio muy interesante, que le va a ayudar mucho a las comunidades y a las familias, a los que ustedes vayan a intervenir, a acompañar en sus procesos, desde la salud mental, a superar esos dolores y a poder comprender un poco esa incertidumbre que nos dice Malinowski desde esas pérdidas. Entonces, como cualquier ritual, ahorita empezamos ya el ritual de la Navidad, donde estamos, digamos, valorando las tradiciones, la familia, la alegría, las luces, darle esa bienvenida a todo lo que vimos este año, los aprendizajes, y darle la bienvenida a otro año con otros sueños, con otras metas. Entonces, un ritual empieza con una preparación, es muy importante que dispongamos un espacio. Si va a ser en la comunidad, que sea como un lugar, ojalá de un parque, en el campo, un lugar donde las personas se puedan reunir y sea importante para ellos. Cuando ustedes vayan a trabajar con comunidad, no es que ustedes digan, es aquí, no. Primero hay que tener un reconocimiento de las comunidades, del contexto, saber cuál fue ese lugar y ese lugar que de pronto hubo una matanza, una masacre, bueno, algún tipo de violencia de ese tipo. Hay que hacer sanar ese lugar y hay que llevar allí símbolos como velas, fotos, flores y desde la palabra sanar. Entonces preparamos el lugar con esos elementos, nos dicen los autores, como ya les he comentado, como Clifford, como Maus, como Malinowski, Castoriadis y demás, de que es importante los símbolos y también hablaríamos de Jung, los símbolos de los elementos, el agua, el fuego, el aire y la tierra porque nos conectan desde lo elemental que somos y podemos hacer ejercicio ritualístico y simbólico alrededor de esos elementos, porque el fuego transmuta, la tierra, símbolo que renacer, uno siempre siembra una semilla, el agua limpia, el agua genera vida y el aire nos permite otros aires, como digámoslo así, de nuevas perspectivas, de nuevas metas y sueños. Hacemos un desenlace con algunas de las acciones que podemos ver. A mí me gusta mucho trabajar de la transpersonal, la gestal, y ya hacemos un cierre siempre desde el círculo que nos dicen los autores y agradecemos. Entonces siempre eso es como un literario, así como nos decía Clifford Geertz que el ritual es un texto cultural. Entonces haga un libro, se inicia, tiene un desenlace y hay un final. Bueno, entonces acá entramos en los ejercicios, digamos, quiero compartir las experiencias que con Fanny Bernal, pues yo no tuve la oportunidad de estar allá en esas zonas, pero ella sí. Fanny Bernal es una psicóloga de Manizales en la cual ella se ha centrado mucho en el manejo de duelo y ella inició a hacer centros de duelo en las funerarias. Es un trabajo muy bonito que también ustedes pueden tener un potencial de trabajo donde se prestan esos servicios a las personas que han tenido una pérdida de un ser querido y ahí les explican todas esas fases de dolor, del acompañamiento, qué es lo que hay que hacer. Entonces, estos son, digamos, ejercicios que se hacen con las comunidades cuando han tenido pérdidas muy grandes, de masacres, de violencia, donde no hay cuerpos. Pero desde Elizabeth Kubler-Ross y los principios de la terapia del duelo y el acompañamiento en salud mental, todo individuo necesita enterrar a sus muertos. Hasta inclusive la Biblia lo dice, ¿cierto? Que los muertos entierran a sus muertos. Nosotros necesitamos ese ritual porque es una impronta desde los egipcios. Imagínense, los egipcios nacían y el que tuviera la bóveda más grande y el ataúd más majestuoso, porque sabían que era el viaje el más allá. Entonces, bien, está en nuestro ADN, en nuestra memoria ancestral. Entonces se necesita que las personas, se hace todo un ejercicio muy interesante, es doloroso, pero desde ese principio de la solidaridad, como nos lo dice Durkheim y esos autores, permite que las personas se unan en ese dolor colectivo. ¿Y que enterran en esos ataúdes? Los símbolos. Eso simbólico que nos dice Castoriadis, esa representación simbólica. Entonces ahí hacen sus cartas, un objeto de ese ser querido,
algo que represente. Podamos llorar, o sea, podemos tener ese ritual y eso sana muchísimo. Y quiero compartirles desde el Centro de Memoria Histórica que esto es un proyecto muy importante que tiene el Estado, no para la reparación de víctimas, no solo por reparación de tierra, sino que desde la memoria histórica se están haciendo unos trabajos muy interesantes de alto impacto para que las comunidades que han tenido esas pérdidas tan fuertes no dejen a su ser querido solo en ese ritual de duelo y que lo enterramos y ya, aunque la mamá sabe que enterró ahí un zapato, una gorra y que realmente no está su hijo o su esposo, pero eso le da un poco de tranquilidad, enterró algo. Y ese tiempo Cairo se empieza como a desvanecer un poco y que ella pueda entrar otra vez en ese cronos y entender que la vida sigue. Tiene ese ser que ama, pero que tiene otros seres, de pronto puede volver a construir otro sueño, tiene otras vecinas que vieron lo mismo. Entonces, en el Centro de Memoria Histórica, pues está trabajando muchos temas. Entonces, aquí les dejo el link. El Centro de Memoria Histórica tiene un deber con las comunidades que han vivido las violencias y hacen unos proyectos bellísimos de memoria histórica, o sea, y están trabajando la museología humana. Ese me gusta mucho, que es que esa persona que vivió un duelo, un genocidio, sea la voz de los que ya fallecieron. Entonces, que no solo sea el retrato ahí del fallecido, sino que sea también mi historia, o sea, qué fue lo que pasó. Digamos, no sé si ustedes conocen a las Cristinas. Ustedes conocen la muñeca Cristina, que es la de peluche, la muñeca de trapo. No, profe, no la conozco. Bueno, las Cristinas hace parte también del Museo del Centro de Memoria Histórica en Colombia, en el cual una señora, ella le desaparece su hija en el Cauca y nunca volvió a saber nada de ella. Entonces la señora le generó su memoria a través de una muñeca, la llamó la muñeca de Cristina, porque esa es su memoria, ¿cierto? Es su representación de esa muñeca de trapo como Cristina, o víctima del conflicto. Entonces hacen un museo invitó a otras mamás que han perdido sus hijas, solamente de mujeres, porque obviamente al desaparecerla pues no se sabe, y son años sin saber dónde están ellas, entonces hacen sus muñecas, hacen todo un ejercicio de encuentro desde la palabra y hacen un museo. Y la gente va, o sea, en cada Cristina hay una historia, pero no, pues es la representación de las Cristinas, que son todas las niñas desaparecidas, pero cada una pues con su nombre, a qué momento nació, cuándo se desapareció, cuáles eran los sueños, etcétera. Entonces aquí pues los invito a que revisen un poco, chequen el Centro de Memoria Histórica, tiene pues como que les estoy mostrando documentales, libros, podcasts, tiene muchísima experiencia, entonces, y quería resaltarles como les compartí, el, le vuelvo y comparto. Quería compartirles el tema de la biografía humana, que eso es muy bello. Cómo nosotros hablamos es con el otro, o sea, no solo la foto, que es lo que se trabaja desde el Centro de Memoria, o sea, que no quede olvidado ese ser que falleció, sino que pueda quedar en esa impronta en un documental y que la misma mamá, esa misma persona que tiene ese dolor, pues lo cuente. Entonces también quedan los documentales, no sé, es muy interesantes que se hacen allí. ¿Me cuentas si están viendo otra vez ahí la presentación otra vez? Sí, señora. Listo. Entonces ya vimos el ritual como un ejercicio de acompañamiento, les expliqué pues el ritual fúnebre que se hace con las comunidades, también pues entre otros contextos que de pronto territorios que no han tenido tanta violencia, podemos trabajar esas técnicas que son el círculo de la palabra. Entonces el círculo de la palabra es poder desde esa tradición oral contar lo que hemos vivido y a través de ese círculo se hace una cantidad de trabajos como ahorita vamos a ver, desde el arte, desde la botánica, desde unas historias mitológicas, hay una cantidad, pero el círculo de la palabra pues tiene un ejercicio, pues no solo es hablar, sino que obviamente desde los fundamentos de lo que es las sesiones de grupo, pues vamos a tener un orden, como lo vimos también en la ritual, entonces hay un moderador, hay siempre un chequeo de lo emocional, entregar tips,
Y lo que más interesa en esos ejercicios es la sanación de sus dolores. El grupo de apoyo en el cual pues su fundamento es que son ese grupo de personas que han vivido una experiencia similar. Hay grupos de apoyo de todo. Digamos, yo tuve una experiencia muy linda con mamás que tenían hijos en situación de discapacidad y fue un grupo de apoyo que a ella le servía muchísimo. Hasta se intercambiaban medicamentos. Ay, que va a llegar el médico. No sé qué, números, se ayudan. Ay, tengo ese terapeuta. Y ellas mismas, ¿cierto? Y me parecía muy bonito porque a la final, ¿cuál fue la experiencia mía? Y lo que alguien dijo, yo digo que la mamá que le dan un hijo con discapacidad es muy especial. Quedamos pues como con esa impronta en ese grupo, lo recuerdo muy bien, que yo les decía, pues sí, o sea, es una valiente, es una guerrera, o sea, para una mamá con un hijo con unas discapacidades hasta múltiples, son guerreras, o sea, cualquiera no aguanta ese trote. Entonces, eran muy lindos hasta que ellas tienen sus propias improntas, sus lemas, se apoyan a nivel emocional muchísimo. Entonces, son grupos de apoyo, el círculo de la palabra. Uno también en esos grupos de apoyo y círculos de la palabra puede llevar a colación algunas películas, ponerlas allí, hacer un cineforo o dejarlas como tarea y volverlas a conversar luego. Les recomiendo esta última que la vi en Netflix y me gustó mucho, que es Aprender a soltar. Entonces, que es de muerte, esa señora muere, ustedes después la miran. Y esa también es súper fuerte, La cabaña. Son películas en las cuales desde el principio de la transferencia las personas lo pueden conversar. Obviamente ustedes tienen que conocer muy bien a esas comunidades, a las personas que están trabajando en el círculo, porque de toda cabaña es una película fuerte emocionalmente, que pues no, de pronto a todo el mundo no tiene esa fortaleza. Entonces es bueno más bien que las personas lo vean, o unos fragmentos que lo podamos dialogar. A mí me han gustado mucho estos ejercicios. Eso también lo fundamenta la terapia racional emotiva conductual de Albert Ellis, que es todo lo que es la biblioterapia. Y también los libros. Dentro de los libros que yo más recomiendo, los 4 acuerdos, también tenemos el 5.º acuerdo, que es toda la perspectiva tolteca. Entonces también es círculo de la palabra desde estos libros, desde frases. Yo también trabajaba mucho con las comunidades frases. Frases que salieran de ellos mismos, digamos que sea un proceso identitario, entonces la conversamos, la dibujamos, la hacemos pendones, carteleras, nos la pegamos, la hacemos un ejercicio constante. Entonces hay muchísimos procesos que se pueden hacer. Dentro de esos círculos de la palabra y lo que se trabaja en acompañamiento de duelo, digamos lo que es la terapia gestáltica y la transpersonal, y lo que son nuevas estrategias complementarias y terapias de tercera y cuarta generación, digamos así, de esos enfoques muy desde la salud mental. Entonces se trabaja el tejido, digamos que se llama la telaraña, en el cual todos construimos como esos principios de solidaridad que nos dice Durkheim, como de ese tejido y esa telaraña, pues nos convocamos como comunidad en ese proceso identitario y podemos llegar a esto. O sea, ¿cómo me represento yo en cada telita de acá? Yo contribuí a hacer un pedacito, un puntico, y esto nos representa. Este tejido, digamos, sus tejidos vienen de las indígenas. Hay una leyenda muy linda de las mujeres guayú. Ellas cada vez que terminan una relación de pareja, ellas hacen una mochila y lo cargan un tiempo, porque ahí hacen como su duelo, su dolor. Y cuando ya superan el duelo, botan la mochila o la regalan y hacen otra. Entonces, se ha traído sabiduría ancestral, esos ejercicios. Entonces, digamos, yo con Fanny Bernal trabajaba mucho el tejido con las mujeres que perdieron sus seres queridos, porque el hecho que usted vaya tejiendo, lo hacemos desde la metáfora, digamos, desde la teoría de complejidad de Morán. Morán tiene el principio de la metáfora. Entonces, la metáfora nos invita, digamos, acá, uno está tejiendo y el hilo se me enreda, hago un nudo, eso es la vida. O sea, yo tengo que desenredarme, a veces ir atrás para ver dónde fue que me enredé. Eso está del duelo, revisar qué fue lo que pasó. Tengo que tener una pausa. Hay momentos que uno dice, oye, esto ya me sacó la piedra, este tejido, me enredé. La vida le está diciendo, pausa, cálmate, piensa, espérate, respira. Entonces, este trabajo así bien orientado realmente genera mucho impacto. La jardinería, o sea, el contacto con la tierra, ya nos lo dicen nuestros ancestros, pues genera mucha tranquilidad y está desde el ritual, desde Malinowski nos dice que ese ritual de sembrar esa semilla, ver cómo crece y también desde la metáfora de Morán, desde el autocuidado, pues nos ayuda como a entender que
que yo en duelo me tengo que cuidar, o sea, que es poco a poco esa semillita que va creciendo, la tengo que regar y me tengo que cuidar, tratar de cada vez ir superando ese dolor, conversándolo, buscando estrategias, tratando de dormir un poco mejor, comprender que si es la muerte, o sea, la muerte hace parte de la vida, cómo me preparo mi propia muerte, es lo que nos dice Elizabeth, o sea, cuando yo no lloro a los demás, sino que yo lloro mi propia muerte. Y obviamente los murales, o sea, los murales tienen un impacto bellísimo. Hay ejercicios, ustedes ven, digamos, en Medellín, o si conocen lo que son comunas de Medellín, donde hay tanto pandillismo, tantas violencias. Los jóvenes hacen unos murales bellísimos, hay antropólogos, sociólogos que hacen unos ejercicios de memoria histórica bellísimos allí. Pero tiene que ser murales orientados, representados, que sean propios de sus contextos, de su cultura. Entonces, todos los ejercicios son bellísimos. Quería traerles a colación también otros procesos de apoyo emocional y que también los hace el Museo de Memoria Histórica, y es la fotografía. Entonces, entre ellos les recomiendo mucho a Juan Manuel Echavarría. Ahorita, pues, por tiempo no lo alcanzamos a ver. Hay un documental de él que lo hace, que se llama Requiem NN. Ahorita les cuento un poquito. Entonces, Juan Manuel Echavarría se dedicó a la fotografía de escuelas y hace todo un ejercicio muy simbólico, cartográfico. Ahorita, pues, digamos, Jaime Pineda ya tiene otras categorías analíticas, llaman cartografías poéticas. Entonces, con la foto se han hecho cosas bellísimas desde el duelo. Entonces, cómo ver esta luz pequeñita que entra en esta abandono de una escuela abandonada por la violencia, pero entra la luz, hay una grieta. Entonces, hace todo ese ejercicio de reconstrucción, de ver lo bello allí, en la tragedia. Y hay fotos espectaculares donde pues sale la hierba, los pájaros, o sea, la vida así, de otra forma. Entonces, ese ejercicio simbólico es invitar a las comunidades a volver a reconstruirse, a resignificar y que pueden hacer otros proyectos de vida en otros contextos, que es muy doloroso, claro, pero que finalmente esta luz siempre está al final del camino. Eso es lo que nos dicen todos esos autores. Y Jesús Abad Colorado, el también fotógrafo, pero él sí tiene una mirada mucho más crítica, o sea, hace unos ejercicios muy fuertes desde la violencia en Colombia, mostrando esas realidades. Y eso no le tiene que impactar, ¿cierto? O sea, también es solidarizarnos con el dolor ajeno, de entender que nosotros tenemos que hacer algo con esas comunidades y que uno lo ve muy lejano, bueno, se le puede pasar a algunos, a mí no. Pero es ver también, reconocer el dolor del otro y que cómo resignificamos esta experiencia, ¿cierto? ¿Dónde están también las políticas públicas? ¿Cuál es nuestro ejercicio como agentes de salud mental? Ese es un llamado que le hace muy fuerte como a todos nosotros de acompañar esas comunidades. Aquí está el documental, entonces yo se lo recomiendo. Yo les voy a compartir la presentación, se llama Requiem NN, en la cual es muy cortico, se dura como 15 minuticos, pero por tiempo pues no lo miraríamos, en el cual Juan Manuel Echavarría hace un estudio de los NN, o sea, son todos los víctimas del conflicto que tiran pedazos de cuerpo, de brazos, de cabezas al río Magdalena, Cauca. Entonces la gente lo recoge y les dan lo que nos dicen los autores tan importante, una santa sepultura, el ritual de fúnebre. Entonces, es un NN, le ponen nombres, gente que le pone, porque como es NN, o sea, usted coge una cabeza, un brazo por allá, y ellos tienen un ejercicio de que el pescador, pues, cierto, en su red capta un pedazo de cuerpo, lo lleva al pueblo y algunos lo adoptan. Dicen, no, yo le adopto ese pedazo de cuerpo. Entonces, miren, le pertenece a un hombre, a una mujer, se imaginan qué edad tenía, le hablan, le ponen un nombre y le dan santa sepultura. Ellos tienen una creencia, cuando ustedes saben que nosotros como Colombia tenemos un principio muy fuerte mágico religioso. Entonces ellos en esa tumba le ponen su nombre porque ya no es nene, sino que ya lo tuve en tiempo. Le cuido, lo ora por ese ser y le piden milagros. Y muchos dicen que sí, que le hacen el milagro y demás. Pero Juan Manuel Echavarría hace un documental del ritual, de cómo a través de poder enterrar este muerto que es NN, pero ya tiene un nombre, tuvo vida, un reconocimiento de lo que hace la memoria histórica, puede tener ya como una paz. Y ellos mismos también, que han tenido pérdidas por las masacres y demás, representan nuevamente como una resignificación de la muerte y comprenden como esas experiencias. Entonces, por tiempo, pues
no lo vemos. Mira que se me va aquí. Y yo vuelvo y comparto porque me lo tengo aquí insertado. Se me va el documental. Por tiempo no hay como. Dame un segundito que ya se me ingresó el documental. Sí, porque por tiempo no nos da. Yo les comparto para que lo puedan ver, que es súper interesante, pues todo lo que analizan allí lo que analiza Juan Manuel Echavarría del duelo y esas comunidades de rituales, ¿cierto? A nivel ritualístico, eso es muy interesante. Lo vemos desde allí. Vuelvo y comparto. Como se me activó el video, bueno. Entonces vamos a ver que también desde lo transpersonal, los invito también desde acompañamiento con las comunidades a hacer ejercicios o con las familias, con una persona, porque nosotros no solo no tenemos una mirada comunitaria, sino también individual, familiar. De las cartas desde el principio de transpersonal, pues ayuda a hacer una catarsis muy interesante. Hay cartas de todo. Los podemos hacer en la círculo de la palabra, en el grupo de apoyo. Hay un ejercicio muy lindo de de esas cartas que dice lo pendiente o los reproches. ¿Qué le diría yo a esa persona que falleció y ya no la tengo ahí? ¿Qué reprocho yo de la vida? Entonces, ¿cómo me hubiera gustado que me dijeras hacer poema, literatura? Entonces las cartas eran un ejercicio muy, muy bonito. También hay que ayudarles a las personas a que aprendan a meditar, a hacer un ejercicio de introspección, de revisión, como usted lo quiera mirar. Desde el mindfulness es la atención consciente. Entonces, el kairos, que estamos en duelo, pues nos debe conllevar a nosotros mismos, a repensar cuál es la vida, lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando, qué siento, qué pienso, qué quiero, cuáles son mis sentimientos, qué rabia tengo. Bueno, entonces, dentro del duelo es muy importante que nosotros hagamos ese principio de gestión emocional donde pues a las personas hay que indicarles que tienen que vivir lo que ese dolor, o sea, el dolor del duelo es intenso, no lo va a entender porque el duelo no es de entender, es de vivirlo. Y que después de que tenga la aceptación que pasa un buen tiempo, mínimo 2 años, va a entender qué fue lo que pasó, va a resignificar ese dolor y va a superarlo y a tener lo que llamamos la resiliencia. Para poder que tengamos una mejor gestión emocional, pues es muy importante, como ya les decía, aparte de esos procesos que les indiqué de estrategias a la comunidad, entonces tenemos también las mascotas, los animales hay una terapia en ese momento que la terapia asistida por animales, yo también la he trabajado, entonces las mascotas nos enseñan a gestionar esas emociones, nos ayudan muchísimo. Por eso ahorita pues los animales son apoyo emocional y ya los podemos sacar del país o mantenernos con ellos. El deporte, el sentido del humor. Hay muchísimos ejercicios mentales y distracción cognitiva desde la terapia racional emotiva conductual. El apoyarnos en casa, el mantener un cronograma de actividades, las redes de apoyo y muy importante cuando uno está en Kairos, en ese dolor, podamos tener algunos cursos, otros aprendizajes, otras lecturas, porque, como nos dice Clifford, o sea, el duelo y el ritual es un texto cultural que está en constante aprendizaje y lectura, entonces el duelo hay que leerlo de otra perspectiva. Por eso nos sirve mucho allí. También los invito a que cuando estamos en duelo, las personas con ya, todos los que estamos en ese proceso de dolor, de alguna pérdida, ustedes también lo pueden chequear en sus propias vidas. Nosotros resignificamos ese dolor y cosas de nuestra vida cambiamos, hasta algunos aspectos, tomamos decisiones. Hasta algo tan sencillo, las mujeres que están en ese dolor, por lo general tienden a cortarse en el cabello porque el dolor está muy asociado al cabello con lo emocional, con este cabello largo. Entonces, uno también es muy importante que en duelo le digamos a las personas, a las familias, que no deben tomar ninguna decisión. O sea, uno está prohibido tomar decisiones en este duelo, porque como yo soy en un Kairos, tengo toda mi alteración cognitiva, yo no sé qué es la mejor decisión. Entonces no puedo hacer nada, tengo que quedar en stand-by, así como estoy en el Cairo, no tomar decisiones, no pensar en nada, no me voy a ir para otra ciudad, no dejar mi trabajo, pues a no ser que ya esté desplazada por la violencia, pues es otra cosa, pero esperar hasta que yo pueda superarme. Entonces, Víctor Frank pues nos invita a ese logos, a terminar
otros cambios, hacer un ejercicio de introspección, a buscar un sentido de vida, pues que más que él vivió en todo el holocausto. Entonces, eso es lo interesante, o sea, que le llevemos a las comunidades o a las personas que están en un dolor, a las familias, de que siempre después de un duelo hay una resignificación, hay otro sentido, o sea, tiene que encontrarle sentido a ese dolor. Si usted no se lo encuentra, entonces desaprovechó esa gran experiencia de duelo, porque el duelo nos debe invitar a la introspección, a la reflexión, a, a valorar más la vida, a comprender de qué significa este juego de la vida, a valorar esas pequeñas cosas y a resignificar totalmente el dolor, porque es que todo el tiempo estamos afrontando situaciones. Entonces, digamos, yo tuve una experiencia muy bonita, yo soy socorrista y cuando fue el terremoto de Armenia, yo ya el otro día estaba ya con la Cruz Roja, yo inclusive estaba recién graduada de psicóloga y me impactó mucho una señora que yo hice grupos de apoyo y ella nos decía, o sea, yo perdí todo, porque ella no falleció porque ella en el momento no estaba en su casa, en el sur de Armenia, entonces ella apenas iba para el trabajo y su casa sí se derrumbó y perdió pues sus bienes materiales y a toda su familia ella quedó sola. Qué señora tan fuerte y tan resiliente, o sea, ahí me dio una gran lección. Ella nos decía, yo lo perdí todo, pero tengo todo, que es la vida, o sea, tengo que volver a empezar. Entonces, de eso se trata, ¿cierto? Entonces hay un sentido de vida, o sea, si quedé vivo, tengo otras posibilidades, lo tengo todo. Entonces, es complejo, o sea, no todos tenemos esas posibilidades. Además, ustedes saben que de los autores, las comunidades están con esa desesperanza aprendida, pero también hay que buscar desde todas esas teorías y epistemologías que ustedes ven en la especialización, que a las familias y a las comunidades hay que empoderarlas, hay que generar procesos de acción, de participación, de búsqueda de cambios. Y la logoterapia pues nos da algunos elementos de esas búsquedas. Y quiero también dejarlos con este concepto que es muy interesante, que inicia desde Maslow y Carl Rogers también nos lo deja, que es la experiencia cumbre. Es como después de que yo tenga esa experiencia, ese proceso de dolor, empieza una resignificación, un logos diferente a mi proyecto de vida, esa experiencia cumbre me tiene que cambiar. Esa gente que conozco, sobre todo los que yo he trabajado, también he trabajado con farmacodependientes y han estado pues en la calle, o sea, habitantes de calle con unas experiencias dolorosísimas, fuertes. Y ellos terminan resignifican esa experiencia y terminan siendo fundadores de comunidades terapéuticas, motivadores, coach, entonces tienen unas experiencias cumbre y realmente resignifican su vida y ayudan a otros. Porque, digamos, desde la inteligencia espiritual, que es una categoría emergente que tiene ahorita la psicología, invita a que si yo sí sirvo a los demás, da esa capacidad de fortaleza interior, de sentido de vida, diría desde Víctor Frank. Entonces, lo que debemos buscar es eso, que después de un dolor, de esas pérdidas, de vivir todo lo que tenemos que vivir, de superar ese kairos y esa experiencia fenomenológica debe ayudarnos a algo. Entonces, ¿cómo buscamos una experiencia cumbre? Que las personas escriban, hagan un documental, hagan su blog, como esta señora, la mamá de Cristina, creó Las Cristinas desde la muñeca. ¿Cómo puedo ir yo a dar testimonio a un lugar? O sea, ahorita con las redes sociales tengo mucho para hacer, entonces hago un en vivo, voy a un colegio y doy un testimonio. O sea, hay muchísimas formas, entonces eso es lo que tenemos que buscar, que no se queden allí esas experiencias de dolor, sobre todo tan fuertes en algunas comunidades, sino que lleguen a esa experiencia cumbre. Entonces, ¿cuántas mujeres después de vivir el conflicto conozco? O sea, son emprendedoras, ayudan a otras mujeres, son berracas, como decimos antioqueñas. Realmente tiene una experiencia cumbre, entonces de eso se trata, que el dolor no solamente se quede allí, sino que tenga un sentido, que realmente haya valido la pena vivir esa experiencia y que siempre nos tiene que favorecer desde nuestra salud mental. Entonces la invitación es que ustedes, nosotros, tenemos una gran responsabilidad con las comunidades de esa salud mental comunitaria, pues porque todo el tiempo vivimos pérdidas, situaciones difíciles. Vivimos en un país con demasiada violencia.
y que hay que encontrarle el sentido a todas esas vivencias, o sea, siempre hay que encontrar lo bonito, lo positivo, eso es muy desde la línea de Seligman, mirar la psicología positiva, no mirar el vaso medio vacío, sino medio lleno. Y la invitación es que se miren ustedes mismos, a que todos tenemos unos duelos por allí, asuntos pendientes que no hemos superado, entonces hay que trabajarlo y que la muerte realmente nos debe dejar esa enseñanza que la vida es bellísima y que es lo único real, ¿cierto? No sabemos la manera de morir, pero que sería la incertidumbre desde el principio de Heisenberg, pero nosotros tenemos esa realidad, entonces el ver la muerte desde otra perspectiva que nos lleva años luz, la cultura mexicana, es empezar a trabajarnos en nosotros mismos y comprender que la muerte es una realidad, pero que vale la pena es vivirla. Muchísimas gracias. Ya damos el espacio para preguntas, inquietudes, comentarios. Pues, Anita, yo creo que mucha gente está como yo, sin palabras, porque tú nos haces una exploración de muchas cosas que seguramente los que estamos aquí, que hemos estudiado psicología, pues nos cuesta trabajo y hemos también tratado de resolver en esto. Yo no sé si tú sabes de qué es mi tesis doctoral y no le contaba a los colegas. Yo hice mi tesis doctoral sobre el perdón. Mi tesis es un modelo matemático para predecir la probabilidad de perdonar a los actores armados, pero en unos escenarios establecidos. Entonces, el tema del perdón ha sido un tema que yo he evaluado muchas veces, tanto en la concepción de capacidad de perdón, más cognitiva, como en la disposición de perdonar, más emocional, más de respuesta emocional. Y lo único que tengo claro es que, por ejemplo, un paso previo para uno llegar al perdón tiene que reconocer etapas muy similares a las que tú has nombrado en el duelo. Entonces, en casos de violencia comunitaria o de estos hechos tan degradantes, o sea, yo creo que un colombiano no debería ponerse la camiseta de Colombia y gritar que viva Colombia si no conoce parte de su historia. O sea, eso es chauvinismo, pero realmente conocer Colombia implicaría conocer nuestra historia y ese tipo de cosas. Entonces, muchas gracias. Reitero la invitación de la profe Ana María a que revisemos los documentos del Centro de Memoria Histórica, porque ese es un proyecto tan importante para el país, porque además es, digamos, un referente en el mundo para poder superar todo este tema de los ciclos de violencia, porque es importante que la gente reconozca que ha sido víctima o que ha sido victimaria de todo tipo de violencias y de hechos victimizantes en nuestro país. Entonces, vamos a abrir el espacio a ver qué dicen nuestros colegas especialistas, cómo ven el tema, cómo les pareció, opiniones. Muy buenas noches. Pues no, ¿No? feliz de escuchar, de recibir tanta experiencia, ese conocimiento que nos va a aportar muchísimo, digamos, a nosotros en nuestro diario vivir y que tenemos que aprovecharlo para poder compartir nuestra experiencia, nuestros conocimientos y ayudar a todas esas personas, inclusive a nosotros mismos, ¿no? Y a nuestras familias. A mí nunca me ha tocado, gracias a Dios, soy de una familia muy numerosa y pues en el núcleo familiar de nosotros, pues no me ha tocado, pero es muy importante recibir toda esta enseñanza para poder fortalecernos y, y aceptar lo que no queremos aceptar nunca, de verdad, lo que es perder a un ser querido. No queremos aceptar nunca la muerte, pero es una realidad que tenemos que aprender a vivir con ella. Y no, doctora, muchísimas gracias por todo ese aporte
de verdad. Muchísimas gracias a todos también por, digamos, el doctor, también toda la enseñanza que nos da en estos seminarios, que nos fortalecen el conocimiento. Muchas gracias. Un poquito enredada, pero de pronto la emoción me traba un poquito para hablar, pero no. Gracias, gracias y de verdad que me impacta escuchar todo esto porque realmente no lo he vivido y uno sí escucha las noticias, ¿cierto? Y no que murió, de la forma que mueren las personas. En este momento, escuchando el seminario, acabo de recibir una información de unos hermanos pentecostales de la ciudad de Valledupar que fueron a comprar una maquinaria y, y los secuestraron y fueron asesinados. En este momento acabo de recibir la noticia y de verdad que duele muchísimo, pero bueno, hay que aceptarlo y aprender a vivir con todo este dolor. Gracias. Muchas gracias, Ruth, por compartir. Germán, ¿iba a decir algo? Sí, buenas noches a todos. Yo creo que esos temas son muy importantes, profes, porque efectivamente es lo que si manejamos, si vamos a abordar una comunidad, son temas muy importantes, ya sea como los primeros auxilios psicológicos, temas como el duelo. Efectivamente, lo que hablaba la compañera, esas experiencias que nosotros estamos viviendo, yo también, por ejemplo, puedo tocar un poco esa experiencia porque en mi grupo una compañera también tuvo un momento de pérdida en 2 semanas. Yo tuve mi pérdida este fin de semana pasado con mi suegro. Entonces, uno por más que de pronto llegue a tomar experiencias, uno llega al momento y uno no sabe qué hacer. Entonces, yo creo que es un aprendizaje constante. Yo creo que en el momento que le toque a uno queda desarmado totalmente. Hablamos de emociones, hablamos de las circunstancias de la vida, de las personas, todo el mundo maneja diferentes emociones, diferentes el duelo. Entonces creo que es un aprendizaje constante. Si yo voy a trabajar la comunidad desde la salud mental, yo creo que es un proceso de día a día, conocer, ver qué es lo que les está afectando, cómo me afecta a mí también como persona, e indagar. Y el momento en que uno empieza a hablar y le toque definitivamente vivir esas experiencias en lo personal, yo creo que a uno desarmado, aunque uno sea profesional, maneje el tema, pero yo creo que en mi caso comparto esa experiencia y yo quedé totalmente, no sabía qué hacer, definitivamente con mi pareja, conmigo mismo. Entonces la vida te va enseñando cosas, no solamente temas que sabemos, sino que van a haber nuevos aprendizajes, nuevas experiencias y es muy gratificante para mí en lo personal, les comparto eso y créeme que es de gran valor esos temas hoy en día, ¿no? Y aparte de la pandemia que vivimos, que pasamos, perdón, entonces yo creo que como seres humanos todo el tiempo estamos aprendiendo y viviendo nuevas situaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Muy amable y gracias por la confianza de compartirnos eso. También importante es, digamos, el tema de los primeros auxilios psicológicos que ya en algún momento lo abordamos, pero si es necesario lo volvemos a retomar porque eso hay que darle y darle vuelta hasta que quede bien afianzado. Zaira, hola, buenas tardes, Zaira. Zaira, yo siempre cuento con ella. Hola, hola, profe, hola, doctora Ana María, qué gusto poderlos escuchar, de verdad que qué tema tan interesante, no me pierdo ningún martes estos seminarios porque en verdad que son de gran provecho, el que lo haya entendido, de verdad que va a sacar muchísimo provecho. Agradecer, pero también, doctora Ana, tengo una pregunta y es más una orientación. Si en algún momento nosotros como profesionales llegáramos ¿cierto?, a enfrentar un tipo o enfrentar alguna situación como la que nos has estado compartiendo a través del seminario, ¿de qué maneras nosotros como profesionales podemos manejar esos nervios o a veces esa angustia que da ante enfrentarse a esa situación
y cómo podemos nosotros actuar, o sea, los nervios, la angustia, la ansiedad, porque antes que psicólogos, pues somos seres humanos que también tenemos un sinfín de luchas internas y esto, y pues te agradezco mucho la orientación, doctora. Claro, Jair, primero agradecerte pues su participación y qué rico que no se pierda ningún espacio. Sí, muy bien, como usted le dice, pues antes que psicólogos o profesionales, bueno, porque aquí hay diferentes profesiones, como especialistas y demás, somos humanos. Pero realmente, pues el que uno incursione en temas de salud mental, pues sí requiere que tengamos una templanza diferente, porque estamos es para escuchar y apoyar a otro, no podemos centrarnos como a llorar al pie de ese que está en duelo. Pues lo primero que yo te diría es que hay que sanar procesos personales y hay situaciones muy difíciles, ¿cierto? Que hay temas que uno dice, no, yo no soy capaz de trabajar ya con esto más. Digamos, yo trabajé con muchas niñas abusadas, llegó un punto que yo dije, no, yo ya no quiero más esta escucha y estas situaciones porque llega un momento que uno ya como que se satura y genera mucho dolor también. Entonces entramos en transferencia. Entonces lo que yo te invito es, si tú entras en transferencia con el dolor del otro, pues más bien no lo atiendes. Te apoyas también de un coterapeuta, de otra persona que maneje esa parte de grupos. O y siempre remitir, pues lo más importante es que le dé los primeros auxilios psicológicos a esa persona, escucharla. Y desde la confianza y el cariño siempre hay algo para hacer. Entonces, siempre, y también te recomiendo mucho que conozcas las rutas de atención en tu comunidad, porque eso es supremamente importante para un profesional, que cuando tú conozcas las rutas, o sea, qué hacer en este caso si es un abuso, si es violencia intrafamiliar, si es un problema con el vecino, o sea, qué hacer en esos casos, hay que tenerlo muy claro, tener como ese listado, conocer los líderes comunitarios, o sea, empaparnos primero como de esos actores fundamentales de las comunidades para poderlo como remitir. Entonces, en resumen, es que tú te trabajes primero, que te empoderes más, empapes más de los principios y los primeros auxilios psicológicos y que conozcas muy bien esas rutas de atención para hacer las remisiones pertinentes. Y si te afecta mucho algunas situaciones que entran en transferencias, pues lo mejor es como que digas, bueno, hasta acá te escucho, te apoyo, te voy a remitir a esa otra persona que te puede más bien acompañar. O sea, no dejarla así suelta, ay, no, yo me siento como mal y no sé qué hacer, sino que le digo, bueno, hay que tener también como un listado de otros profesionales para que lo podamos como remitir y enganchar inmediatamente a la persona como en ese acompañamiento. ¿Listo? Muchas gracias, doctora, muy amable. Mucho gusto. Vamos a escuchar la participación de la profesora Paula Andrea Tamayo Montoya. Profe, buenas tardes, bienvenida. Y con este comentario ya vamos dando cierre a este encuentro. Profe, buenas tardes. Bueno, Buenas, profe. buenas noches ya. Buenas Bueno, noches. yo primero quiero felicitar a la profesora Ana María por su excelente exposición y quisiera resaltar, profe, de lo que usted nos comparte, pues todas estas formas de atención a la población que está en duelo, que está atravesando por estos dolores que a veces son tan profundos y tan inenarrables, pero me llamó profundamente la atención su, su conexión con los con la espiritualidad y con todos estos repertorios culturales que tenemos nosotros para atender estas situaciones tan complejas en el ser humano y cómo los psicólogos comenzamos a leer en estos repertorios culturales, en esta simbología y en estas estrategias que ha desarrollado la cultura a lo largo del tiempo, unos modos de mediar en esos procesos de duelo. Me llamó poderosísimamente la atención esto y esta nueva categoría que usted nombra, se me escapa en este momento, tiene que ver con la inteligencia espiritual. Sí, esta categoría me llamó muchísimo la atención porque durante muchas décadas pareciera que la psicología eh, tenía proscrita la noción de espiritualidad dentro de sus repertorios. Entonces, como que los psicólogos no podíamos acercarnos allí cuando es a través de la espiritualidad que llegan a nosotros todos estos conocimientos culturales que podemos poner al servicio de la población para acompañar procesos como este. Entonces,
pues eso me llamó poderosamente la atención, el ritual como una estrategia para muy sensible, ¿sí? Para conectar y acompañar esas sensibilidades. Y pues allí también, en el ritual también hay unas pautas que nosotros no podemos desconocer. Yo pienso que sería pertinente que en algún momento hiciéramos zoom sobre el ritual para que lo miráramos como una estrategia de atención y de acompañamiento a la población como en más detalle, porque allí hay una riqueza enorme en este tipo de procesos. Entonces, de nuevo, muchas gracias, profe, por su exposición. Fue realmente muy enriquecedora. Linda, Paula, muchísimas gracias. La verdad que es un Bien. poquito, ahí sabes, el ritual, lo que se dice, quiero retomar, es un ejercicio muy, muy bello. He hecho muchísimos rituales, no solo de duelo, sino otro tipo de acompañamientos a otras comunidades, pero sí tiene una riqueza, pues, porque como tiene esa impronta inconsciente, está en nuestra memoria, en nuestro ADN, entonces realmente que funciona muchísimo para esa salud mental. No, muchas gracias por tu disertación y aquí estamos para aprender. Y, sí, y a mí también me llamó mucho la atención hace como 2, 3 años que leí la categoría de inteligencia espiritual, apenas está emergente, pocos autores, pero ahí vamos. Es interesante también ir ahondar en esa categoría. Muchas gracias, Paula. Bueno, yo les cuento algo. Resulta que en la maestría en psicología comunitaria, yo acompaño el curso que se llama Salud Mental Comunitaria. Y entonces, una de las tareas que los estudiantes hacen es tratar de rescatar los rituales de las comunidades como para tratar de mediar, equilibrar, buscar proceso de sus afectaciones a nivel afectivo, cognitivo o en salud mental. No se imaginan lo que he visto en las tareas. O sea, los estudiantes me han enseñado unas cosas desde cosas tan sencillas como que en mi comunidad o en la comunidad que yo estoy abarcando hacen partidos de fútbol para resolver problemas. Entonces dice, no, que usted y yo tenemos un problema de que usted se me está corriendo el cerco, cosas de esas. Entonces vamos a jugar, a ver quién es el varón. Entonces en vez de pelear, juegan fútbol. Bueno, otros deportes. Es que son varios, el deporte ha servido mucho, pero hay otros en los que hacen rituales y rituales muy llamativos. Es decir, por ejemplo, van y buscan a la señora más, por ejemplo, la persona más vieja lo digo no de manera peyorativa, sino como lo mencionan ellos, a los abuelos, a los viejos, y les piden que les expliquen a través de cuentos o de historias. Y se vuelve todo eso es un ritual. Y a mí me ha parecido muy enriquecedor eso porque por allí es donde creo que recopilando esa información nosotros podemos darle fuerza al Observatorio en Salud Mental Comunitaria, porque esos datos no los hay. O sea, no sabemos en Colombia cuáles son los rituales que las comunidades tienen para poder tramitar todos esos aspectos emocionales. Ahí yo tengo varios. Hay una tesis de maestría y hay una tesis de pregrado con esa información, pero yo creo que ahí podríamos rescatarlos y sería la invitación también para que los usáramos. Bueno, la gente ya se está despidiendo, ya son las 7:55, dijimos que hasta las 8 y en esto hemos sido muy puntuales, pues hemos sido hasta medio un poco normativos y bueno, obsesivos con la puntualidad, pero lo vamos a seguir haciendo para ser organizados. Quiero agradecer nuevamente, profe Ana María, reiterar por aquí Zaira la está aplaudiendo y varios aquí han respondido por el chat. ¿Nos puedes enviar los enlaces, profe, por aquí, para que quede en la memoria, los enlaces de material o de los videos, para que todos tengan acceso a él? De pronto se les pasa. Y agradecerte a ti y especialmente también a todos los que han sacado un rato de su tarde de sábado, inicio noche, para estar atentos al seminario de especialización en salud mental comunitaria
invitándolos para la próxima semana. Tendremos nuevamente otro tema interesante, ya les avisaremos. Espero que nos acompañen y que inviten a los demás. Vengan, o sea, la universidad no es solamente enviar tareas, la universidad no es solamente el foro, no es solamente esperar las actividades. Hacer una especialización es participar en estos espacios donde seguramente vamos más allá del currículo y seguramente aquí vamos a tener muchos elementos para nuestro ejercicio profesional. Muy amables, que pasen buena noche y que descansen. Profe Paula, muchas gracias por su participación también. Feliz Muchas noche. gracias, feliz noche. Un abrazo. Gracias.